Buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, Buen día. Aquí estamos con el gusto de siempre, ya con una modalidad. Tenemos un invitado que nunca había asistido, pero ya lo estamos llamando a nuestro equipo. para enriquecer el sabor de chile, mole y picadillo. para que cada uno de quienes nos ven escoja lo que desee y pueda Bien. nutrir su espíritu de superación. Bueno, aquí vamos. Ángel nos acompañó en el programa anterior, ahora él está para exponer su tema. ¿De qué tema nos vas a hablar, Aquí Ángel? vamos a hacer una mezcla de los tres, de chile, mole y picadillo. Así es, sí. Para que sea más sabroso. Yo quiero presentarme un poco más antes. Ángel Palacios, del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana. Estoy a cargo de los trabajos de este movimiento en México. Es un movimiento de carácter, como lo dice, iberoamericano. Tenemos diferentes participaciones, particularmente en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en México, en Guadalajara. Dicho esto, mucha inquietud ha surgido pues a raíz de los últimos acontecimientos en donde hemos visto que al parecer el orden mundial o el orden económico mundial que rigió al mundo después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, está en absoluto colapso, está en crisis. Un ejemplo muy bonito que a mí me gusta ahora mencionar mucho es la reunión donde Trump prácticamente corrió a Zelensky el viernes pasado de la Casa Blanca. Y voy a hablar un poco de eso después. Pero de principio, si por ejemplo nos dijeran, a ver, supongamos que estamos 30 años adelante, ¿no? En el 2045, 2050. A ver, ¿cómo escribimos lo que está pasando en el 2025? ¿Cómo lo relatamos? ¿Qué decimos de esta situación que muchos dicen que es un desorden económico mundial? Que no hay ni pie ni cabeza, cada quien jala para donde mejor le conviene, los Estados Unidos con Trump poniendo aranceles, que son buenos, que son malos, una crisis brutal económica en Europa, sé que acaba de estar allá. Entonces, ¿cómo podríamos describir este 2025? ¿Qué está pasando en este 2025? ¿Cómo llegamos a este momento de colapso, de quiebre, ¿no? Que el papado dice, vivimos un cambio de era. ¿Qué era? ¿Qué era estamos dejando atrás? ¿Y qué era estamos entrando? Okay, bueno, primero, el mundo de la Segunda Guerra Mundial, por Segunda Guerra Mundial, voy a hablar muchos términos económicos. Cuando se firman los acuerdos de Bretton Woods, 1945, se establece que varias medidas económicas que van a regir, ¿no?, la economía mundial, exceptuando la economía del bloque socialista, la economía occidental y la economía del llamado tercer mundo. Bueno, estos acuerdos que se llamaban de Bretton Woods, porque ahí se celebraron en un lugar en Estados Unidos que decían, tenían varias partes importantes, pero la parte fundamental desde mi punto de vista es que se establecía un sistema financiero y un sistema monetario basado en el dólar. Un dólar como moneda de reserva, de referencia para el comercio mundial y lo que venía adelante. Y un sistema de préstamos a bajo interés. ¿Sí? Estaba la reconstrucción de Europa, destrozada por la guerra. ¿Sí? Estaba el surgimiento de naciones del tercer mundo que necesitaban progresar y desarrollarse, ¿no? Y los propios Estados Unidos, pues, que también venían de la guerra. Entonces, se establece este sistema basado en el dólar, respaldado en oro, famoso, pues, esta conseja, el dólar está respaldado por oro. Es decir, ¿qué quería decir esto? Que si un país tenía dólares, ¿verdad?, podía ir a Estados Unidos y decirle a la Reserva Federal, mira, tengo $100, aquí está el billete, dámelo, el equivalente. Ah, perfecto. Tabula. Bueno, hacían la negociación. Bueno, esto daba mucha certidumbre a la economía, daba mucha certidumbre al comercio internacional. ¿Por qué? Porque había entonces esa negociación que tú sabías que no podía fluctuar, que no podía variarse. Y tan dio éxito este sistema de Bretton Woods que durante 30 años más o menos, los franceses le llaman las 3 décadas doradas. El mundo experimentó el crecimiento económico más explosivo de toda su historia. Pero da lugar a una sociedad de consumo. Da lugar, Entre otras cosas. pero también da lugar a que los niveles de vida se mejoren. Ah, ok. Bueno, entonces,
Y claro, esto sabemos pues las cifras que por ejemplo México tuvo en ese periodo. El crecimiento económico que tuvo el país fue brutal, es decir, estábamos creciendo a 6%, 7% anual. Era la época del presidente Miguel Alemán. Después de Miguel Alemán, Ajá. hasta López Portillo. Hasta López Portillo. Hasta López Portillo, y lo que algunos de una manera medio Burlesca. llaman la docena trágica, ¿no?, del país. Los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo fueron los sexenios en el que el país creció más de toda su historia, ¿sí? Porque había el orden económico que lo permitía. Y además había una orientación al estado de bienestar social. ¿Sí? Ok. En Europa, Estados Unidos, en México, en el tercer mundo. Latinoamérica también. En Latinoamérica había esa tendencia hacia el estado de bienestar social. Bueno, estos acuerdos se colapsan en 1971. En 1971, el 15 de agosto, Richard Nixon dice: dejamos de tener el respaldo, el dólar deja de tener respaldo en oro. Y ¡pum!, se vino una hecatombe. Sí, porque un montón de países se han, y estos dólares que tengo ahora, ¿cómo los convierto? Entonces empezó una crisis monetaria. Mayúscula, ¿sí?, que se reflejó en todo. Sí. Devaluaciones en los países, empezaron a imponerse políticas de austeridad brutales para las naciones por el colapso de Bretton Woods. Bueno, entonces, llegamos a 3 décadas de desarrollo impresionante. ¿Sí? En México, les digo, se reflejó en los niveles de vida de la población, ¿no? Fue cuando la escala de movilidad social tenía más movilidad, es decir, que la clase media creció. Fue cuando la clase media había prosperidad, creció, ¿verdad? Prosperidad. Pero además teníamos un sentido de nación. ¿Sí? Nos sentíamos parte de una nación. México. Vamos a luchar por la patria, vamos a engrandecer la patria. Hacían los libros de texto, ¿no?, que nos enseñaban, ¿no?, la patria. Y esto viene muy a lo que hoy ocurre, porque precisamente esta pérdida, pues, de identidad nacional, disuelta, ¿no?, en lo que ahora se llama la globalización. Voy a regresarme ahorita un poquito. ¿Qué pasó de 1971 y después? Les digo, hubo crisis monetarias, hubo una crisis del petróleo en 1974, se elevaban los precios del petróleo 400%, empezaron a surgir los famosos petrodólares, la Reserva Federal eleva las tasas de interés brutalmente, la Reserva Federal de los Estados Unidos, para combatir la inflación. México se queda así. México tenía proyectos de desarrollo muy ambiciosos, utilizar el petróleo como herramienta, petróleo por tecnología, era la divisa de... Dependía mucho de la riqueza de México en el petróleo, ¿verdad? Sí, y estaba bien cimentada esa propuesta, porque entonces el país empezó a invertir, ¿no? Teníamos cuatro puertos industriales, teníamos proyectos de energía nuclear. Todo esto se vino abajo cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió cuadruplicar las tasas de interés. Por 4 las elevó. Entonces los países, todos los países, como el caso de México, porque aquí estamos, teníamos que trabajar 400% más para pagar los intereses que nos fijaban de los préstamos desde para los entonces, proyectos de desarrollo. Sí. Vino la crisis de la deuda. Nada más una pregunta, ¿por qué elevó tanto los intereses? Supuestamente para así combatir la inflación. Inflación en Estados Unidos. Sí, claro. O sea, matemos a todos para que nosotros... Exactamente. Y además para cortar proyectos de desarrollo que no eran de los Estados Unidos y que en un momento dado le puedan competir a Estados Unidos, para que México tuviera energía nuclear. Entonces, fue un plan con mal. Le llamaron desintegración controlada de la economía. Ese fue el término. Lo provoca Estados Unidos. Lo provoca. Y no es los Estados Unidos como nación, sino la élite gobernante de los Estados Unidos. Y aquí tenemos que ser muy claros en este concepto, porque pensamos en Estados Unidos la nación. No. Los Estados Unidos también son víctimas de una élite financiera. De ellos mismos. De una élite financiera que ha gobernado, gobiernos de dinero que han gobernado Estados Unidos, aprovechando esa creencia que hay en Estados Unidos de que son el pueblo elegido de Dios. El famoso excepcionalismo norteamericano. El israelismo americano, ¿no? The Town of the Hill, ¿no? Entonces, con esas premisas filosóficas, pues queda muy fácil
para las élites financieras gobernar a los Estados Unidos. ¿Hacia dónde? Hacia donde ellos quieren. Que vaya a haber una guerra, órale, una guerra. ¿Sí? Y no es el pueblo de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos ha sufrido las consecuencias también de la globalización. De ellos mismos provocaron. Entonces podemos abordar este tema. Entonces ya vamos escribiendo lo que en 2050, ¿no?, podría leerse, ¿no? Ah, muy bien. Vivimos pues hoy una crisis. ¿De qué tipo? ¿De incertidumbre? No solamente es una crisis económica, política, geopolítica. Vivimos una crisis moral. Moral, ándale, exactamente. Producto de todo. Bien. De 1971 hasta 1991 pasan todas estas crisis, ¿no?, monetarias. Se resuelven un poquito bien, un poquito mal. Sí. Pero en 1991, ¿qué pasó? Que se cayó el muro de Berlín. Ujú. Bueno, entonces, el orden de posguerra bipolar, ¿no?, la Guerra Fría, el orden bipolar donde Estados Unidos y la De URSS Rusia. tenían una especie de condominio, ¿no? Ujú. Condominio mundial en el poder. Ellos eran los dueños del Y condominio. decían, a ver, Ujú. están en Vietnam, intervienen, ¿no?, una lucha entre los Estados Unidos y Vietnam, y entran los soviéticos, y luego en Afganistán. Es decir, había una especie como de entendimiento, de negociación. Bueno, eso se acabó con la caída del muro de Berlín en 1991. Muy sabiamente el Papa San Juan Pablo II dice, cuando cae el muro de Berlín, se cayó un muro, queda otro. Sí. ¿Cuál es el muro? El muro del neoliberalismo. ¿Sí? Se le denominó Nuevo Orden de Bush. Así fue la denominación que se le dio. ¿Qué era este nuevo orden de Bush? La globalización. ¿Sí? Acabar con cualquier viso de Estado-nación. Acabar con cualquier, es decir, imponer una ideología única, una ideología económica única, una ideología religiosa única, Religiosa única. una ideología cultural única. Wow. Eso es el nuevo orden de Bush. Claro, ya no hubo quien respondiera porque la URSS estaba destrozada. ¿Sí? Estaba desaparecida la URSS. Y de 1991 hasta el 2001, la URSS misma, cuando ya se dividen los estados que conocemos, los países que conocemos, le imponen un programa neoliberal. A la URSS. A Rusia y a Rusia. Y a los países adyacentes a Rusia. Que los rusos no pueden aguantar. Porque es un programa de los que impone el Fondo Monetario Internacional, de austeridad brutal, de imponer que el Estado se retire de cualquier actividad. No porque el Estado sea el todopoderoso de la economía, ¿verdad?, pero hay que minar las capacidades del Estado para poder desarrollar y defender el bien común. Y dominar. Entonces, la globalización se impone. Y creen que llegó para siempre. Que la globalización llegó Debe ser per eterna. secula secularum, Sí. ¿no? Y que es el fin de la historia. Ok. Como lo vino Francis Fukuyama, un japonés norteamericano. Así le llama su libro, El fin de la historia. Ya se acabó la historia. ¿Y quién resultó vencedor? El capitalismo neoliberal. Su punto de La vista. historia lo escriben los vencedores. Entonces, por eso decía el Papa, pues ahora también hay que luchar para tomar este otro mundo, ¿sí? Porque aquí, y eso me gustaría abordar en un programa, la vigencia de la doctrina social en la Iglesia, el análisis de la realidad y de los fenómenos mundiales, ahí está. O sea, la doctrina está actualizada. Ahí está. Sí. Lo que pasa es que no la conocemos. Ándale. Y nos cuesta trabajo usarla como una herramienta de análisis. Qué interesante eso. Sí. Quizá otro programa valga la pena. Entonces se cae el muro de Berlín, se impone el neoliberalismo, la globalización financiera empieza a expandirse por todo el mundo, ¿no? El neoliberalismo nada como pez en el agua, en el terreno de los tiburones, ¿no? De esos tiburones financieros nadan como peces en los mares de la globalización. Bueno, aquí quiero ir al punto de México, que tiene mucho que ver con lo que hoy está ocurriendo. En 1992, a México le habían propuesto los Estados Unidos desde hacía mucho antes, desde 70, 75, hacer un mercado común energético. Carter se lo propuso a López Portillo. En aquel tiempo, los presidentes de ambos países. López Portillo evidentemente rechazó, sin más, no, aquí no hay eso. En 1991, Estados Unidos le pide a México
hacer un tratado de libre comercio. Salinas de Gortari lo rechaza. En 1992, en una gira que hace Salinas de Gortari con otros miembros de su gabinete, para ver qué está pasando en Europa, pues se cayó un nuevo de Berlín, cómo se va a organizar esto, cómo queda nuestro país, etcétera, etcétera. Manda una delegación a Estados Unidos, encabezada por alguien allí, para pedir que se haga un tratado de libre comercio, el famoso Telecán. 93-94, En ¿eh? 1992 empiezan las negociaciones y se firma en 1994. Lo que quiero aquí enfatizar es que este fue el precio que le pusieron a México en el nuevo orden de Bush. Que nos integráramos a los Estados Unidos y Canadá en este famoso Tratado de Libre Comercio, que hoy Bush explotó. Ya lo acabó Bush. Digo, Trump lo acabó. con esto de los aranceles, podemos dedicarle más tiempo a eso. Pero ya dijo, no, aquí va a regir lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, como se supone que en el Telecán, ahora Temec, que renegoció López Obrador, los aranceles no existen, pues van a decir los mexicanos están violando el Telecán, no tiene nada, con eso de los aranceles. Pero esa no tiene que ser la discusión. La discusión para los Estados Unidos mismos es que ellos están tratando de romper ese paradigma que se impuso en el orden mundial, económico mundial de Bush, la globalización financiera. Eso ya también se acabó, eso ya explotó, se terminó. Olvídenlo, el mundo ya no es el mundo de 2000, no es el mundo de 2022 ni siquiera. El mundo de 2025 cambió radicalmente. En este mes de enero, febrero, el mundo cambió radicalmente. ¿Al grado de qué? De que Estados Unidos rompe la Alianza Atlántica. ¿Sí? La Alianza Atlántica, que era la alianza poderosa pues, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, pacto militar, con Estados Unidos como su principal socio. Este orden también ya se acabó, se terminó. Y Europa queda ahora al garete, que va a ser Europa. Podemos dar ejemplo. Entonces, en términos económicos, ¿qué vamos a encontrar? Primero, una incertidumbre absoluta del lado occidental. Esa es la palabra. Del lado de los países que sí se percataron de que venían cambios tectónicos, No se esperaban, ¿verdad? esos cambios tectónicos, que sí vieron que China vio que venía ese cambio. Y China fue el principal beneficiario de la globalización. Alguna vez preguntaron al presidente Putin, ¿cómo ve usted eso de la globalización? Dice, bueno, si usted me dice cómo le fue a China, pues le fue requete bien. Pero si me dice cómo le fue a Estados Unidos, pues le fue requete mal. Entonces, los chinos sí vieron que se asignaba ese color. Tomaron ventaja de eso. China es ahorita la segunda economía del mundo, solamente por abajo de la de Estados Unidos. Yo no propongo el modelo chino para nadie. Lo que quiero decir es que China sí se preocupó y empezó a hacer negociaciones a nivel internacional con la premisa de ganar. Ok. Porque ellos sí entienden que la economía no es un juego de suma cero. De que yo gano 5 y te pierdes 5. Si yo gano 5, tú también tienes que ganar 5. Y así actúa China. Y a China no le importa el poder del gobierno con el que tenga que negociar. Puede negociar con la derecha, con Perú, con la izquierda como en Venezuela, con otra derecha, con El Salvador, puede ayudar a África, etc. Entonces, se creó ese famoso grupo de países llamados BRICS. Primero BRIC, que era el grupo de países que era Brasil, Rusia, la India y China, que empezaron a desligarse un poco del colapso de la globalización, tratando de generar un orden multipolar. Y ahí la doctrina social de la Iglesia fue profética en anunciar ese cambio. La doctrina social de la Iglesia. Sí. Ahí está la encíclica Populorum Progresso en 1967, ¿no? del Papa Pablo VI, centésimos años del propio San Juan Pablo II, Caridad en la Verdad de Benedicto XIV, de Benedicto XVI. Está contenido esos cambios que ven. Qué interesante eso. Y
el planteamiento central de la iglesia era el que planteó León XIII del mundo. Así. Ni capitalismo liberal, ni colectivismo marxista. ¿Sí? Ninguno de esos dos temas Extremos no. no va a servir. Ok. Desde 1891 lo plantea León XIII. Entonces, fíjense, 140 años y ahí estamos. No funcionó el capitalismo liberal, está en crisis. No funcionó el colectivismo marxista, que sí tiene que funcionar. Por lo que tiene que funcionar es un orden multipolar basado en qué? En el respeto a las soberanías nacionales y a los estados nacionales, que es una idea que viene del siglo XIV que planteó ¿quién? La Iglesia Católica. Nada más. Muy bien. Qué interesante tu tema. Entonces, Sí. dijo, ahí están, hay que indagar, hay que buscar. Entonces, hoy estamos en esta situación. Me puedo extender, digamos, a lo que, cómo va a afrontar México este cambio, ¿sí? Particularmente porque nuestro país igualmente pensó que con el Telecán, ¿no? El TEMEC, iba a haber una prosperidad, ¿no? Tremenda. Es más, nos dijo Salinas de Gortari que hasta güeros nos íbamos a volver todos, ¿no? Si entramos en este proceso de integración norteamericana. Cuando en realidad yo hice una gira a Estados Unidos en 1992. Me reuní con diferentes grupos estudiantiles, partidos políticos, minorías chicanas, negras, etc. Precisamente planteando que el Telecán iba a ser malo para todos, ¿sí? Porque en Estados Unidos decían que iba a ser bueno para México, porque iban a venir muchas industrias, ¿no? Y claro, venían muchas industrias, y que eso iba a hacer que México prosperara. Pues no prosperó. Desde el Telecán hasta la fecha, el país no crece al 2% anual. Desde entonces, qué bárbaro. ¿Dónde estamos los beneficios? Ahora, yo les decía, más bien lo que están haciendo es que se va a hacer este Telecán para que en Estados Unidos mismo la clase trabajadora, ¿verdad? Los empresarios particularmente, sufran las consecuencias de esa amenaza. Que le digan al sindicato de trabajadores de la Ford en mira, si no aceptas este contrato laboral de $15 de hora, nos vamos a ir a México. Entonces, también se trata de liberar los niveles de vida de la población de los Estados Unidos. ¿Sí? Por eso es ridículo cuando Trump dice, no es que nos han saqueado. Con los tratados de comercio nos han saqueado. El país más poderoso del mundo saqueado, ¿no? Por los mexicanos aquí, que las industrias se vinieron para acá, ¿no? Porque aquí la mano de obra barata era lo único que podíamos ofrecer, la mano de obra barata. Entonces, ahora, que México va a sufrir las consecuencias de los aranceles que Trump maneja, de dos vías la manejan, como chantaje político, que le resultan en demostraciones, o bien como una manera de ejercer una política proteccionista para Estados Unidos, lo cual cualquier país puede ejercer una política proteccionista, no es pecado, siempre y cuando ese país no las tiene a otros. Porque te digo, se trata de ganar. Entonces, en ese terreno, pues, que todos dicen, ahí vamos a aranceles, que si el 25, que si el 10, que si lo que sea. Okay. Y el gobierno mexicano, la presidenta Chema, todavía tiene no sé cómo describir, que dice que todavía tenemos que tener esa alianza de prosperidad con los Estados Unidos, que en realidad tenemos que seguir integrados a Estados Unidos de aquí nada, porque así vamos a ser más competitivos. Sí. Primero. ¿Quién salió beneficiado con el Telecán? Las empresas que se vinieron aquí a México. La Ford, la Bang, todas las que se vinieron aquí a México y que ahora exportan a Estados Unidos han sido las ganadoras del Telecán de México. Sí. Ya vimos, cuando entró en vigor en 1994 el Telecán, empezó el éxodo de mexicanos expulsados del campo, campesinos que no quieren estar Grandes urbes. porque aquí empezaron a inundar, ¿no? De productos agrícolas baratísimos, con los cuales aquí los agricultores no pueden. Se empezó a producir 3 millones, 4, 5, 6 millones expulsados por el Telecán. México mejoró en el terreno agrícola, no. Hoy importamos 40 millones
de toneladas de grano. Una pregunta, Ángel. Todo lo que has comentado, que me parece pues, un conocimiento que es necesario tenerlo nosotros como, ¿cuál es el papel de la ciudadanía mexicana? Bueno, No del gobierno, la ciudadanía. aquí es un terreno que se sale un poco del tema, pero yo te lo voy a plantear. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos para enfrentar esta situación es otra vez darle a la política el sentido de la doctrina social. La política como forma superior de caridad. Ok. De caridad. Ok. Caridad. Y caridad en el sentido que lo maneja San Pablo. Ok. No que la No. que te doy 10 pesos. No. Caridad en la verdad, como decía Caridad en la Benedicto verdad. XVI. Un ejemplo muy sencillo. Se los he dado ahí, Víctor. Hay un río. Nosotros vamos a ayudar a una persona que no sabe nada a cruzar el río. Eso es una labor inmediata. Pero si nos metemos a la política, ¿qué vamos a hacer? Vamos a luchar por construir un puente. Esa es la forma. Esa es la forma. Y ahí en vez de ayudar a una persona, ayudas a miles y a muchos que no conoces. Es un ejemplo que pone el Papa Francisco en su encíclica. Algo que es importante aquí. Todo tiene, pienso yo, sus pros y sus contras. Me imagino, o me trato de poner en la mentalidad de quienes nos están escuchando. Habrá entre ellos gente con diferentes maneras de pensar, con diferentes ideologías. Habrá algunos que están de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, que están de acuerdo con la globalización. Te pregunto a ti, ¿la globalización como tal, todo fue negativo? ¿Hay que satanizarla? Mira, hay que diferenciar aquí lo que es la globalización financiera de la universalización. La universalización del conocimiento es un elemento positivo de todo este proceso, la universalización del conocimiento. La globalización financiera se pensó como un esquema neocolonial, de saqueo neocolonial. Había que hacer que otra vez esa relación metrópoli-colonia, ¿sí? Todo para allá, todo para el sector avanzado y para el sector del tercer mundo o del sur global, como ahora se le conoce. Y ahí están los ejemplos de África, por ejemplo. Bueno, de América Latina, te digo, ningún país ha progresado en términos de cómo estaba el mundo en los dorados 30. México, o sea, que se metió de bruces a la globalización, como les digo, pensando que ese era ya el fin de la historia. Ve cómo están nuestros países. Todos alabaron las cenas de Gortari, el que supuestamente debería de haberse opuesto a eso fue el Obrador, y al contrario ratifica el TEMEC. Es más, Sergio, hoy en el gobierno, los que antes criticaban al Telecán, ahora lo defienden. ¿Por qué? Bueno, porque está en el gobierno. Voy a tratar de profundizar en ello. Esto significa que tú, por ejemplo, nosotros tres, vamos a suponer que nos interesa la política, que nos metemos de lleno a la política como profesión, que logramos llegar hasta la presidencia de la República, y tú eres el presidente y nosotros dos somos tus principales consejeros o colaboradores. Muy bien. Ciencia ficción. Llegando ya a la ciencia, digo, a la silla presidencial, sentados ahí, hijo de la mañana. Esto está en la pantalla. Como que ahí hay un montón de factores y de cosas que desde fuera ni siquiera sospechábamos. Entonces resulta que al lado de lado estás casi con las manos atadas. Es correcto. Y que no puedes hacer lo que tú quisieras hacer. Exactamente, porque, y como dice, una cosa es ser oposición, otra cosa es ser gobierno, ¿verdad? Desde la oposición, pues nuestra presidenta ya andaba criticando con pancartas, ¿cómo es ser estudiante? Ahora ya como presidente dice, no, pero aquí no se está leyendo que quien está dinamitando el Telecán no fue en México. Quien está dinamitando el TEMEC no fue en México. Es Trump el que lo está dinamitando. ¿Sí? Y Trump pensando, como les digo, de dos maneras con esto de los aranceles. Los aranceles pueden ser buenos, ¿en qué sentido pueden ser buenos los aranceles? Bueno, para defender una industria, ¿no?, de la competencia extranjera, los aranceles. Hasta ahí vamos. Pero si no incluyes medidas, ¿no?,
en el sentido de que te hagan crecer un desarrollo económico, entonces los aranceles se vuelven en contra tuya. Me refiero, por ejemplo, a que en nuestro país, por ejemplo, la industria de la curtiduría y del zapato quedó bastante golpeada con el Telecam, si no es que desapareció. Si fuera inteligente nuestra presidenta, ¿sí? Diría, bueno, vamos a proteger a la industria zapatera de la competencia china. Para eso tenemos que utilizar el crédito soberano que hoy no tenemos para financiar toda la cadena productiva y de valor del zapato, que va desde dónde, desde la vaquita que hay que alimentar, ¿no? ¿La vas a alimentar con qué? Con maíz transgénico que trae de allá, traído de Estados Unidos, que bien puedes producir aquí. Entonces ya le estás dando empleo a campesinos, a agricultores colapsados por el Telecam, para que otra vez siembren y le comer a la vaquita. Y la vaquita ya que creció, que van a hacer piel, entonces hay que desarrollar la maquinaria para hacer más eficiente esa piel en la industria de la curtiduría. Entonces, Sergio, es una cadena de valor impresionante la que puedes generar. Sí. Esto que estás comentando, desde hace tiempo, hace muchos años, yo había afirmado que nosotros como ciudadanos deberemos contribuir a nuestro propio bienestar. Y mi tesis era, y el ingeniero Huerta, quien está oyendo, lo secundaba: compremos productos nacionales de buena calidad. ¿Por qué depender de otras economías? O tenemos que consumir, y es lo que le llaman economía interna, ¿sí? Japón lo hizo, y ¿dónde está Japón? Tercera economía del mundo. Es decir, el concepto de economía nacional se perdió. Se perdió, ¿verdad? De la globalización. Se perdió, exactamente. Alguna vez hay una polémica ahí con Serra Puche, en este tiempo. Sí, lo conocí. Era secretario de Comercio. Y una vez hay un lechero de acá, de Los Altos, le dijo: oiga, pues fíjese que a nosotros nos está yendo muy mal con eso de las importaciones. No se preocupe, hago una fábrica de tornillos. Tengo una respuesta más cínica, no podía haber, ¿no? Si el amigo estaba defendiendo, ¿no?, el sector agrícola. No, creo que por ahí es la solución, ¿eh? Entonces, ¿cuál era la idea? A ver, los costos, ¿no? Dicen, a ver, nos cuesta más barato importar que producir, ¿no? Japón, ahorita que ponías el ejemplo, concluía la Segunda Guerra Mundial, también destrozado. Copiaba y mejoraba. Destrozado por Hiroshima y Nagasaki. Copiaba y mejoraba, sí. Le dijeron, a ver, ya con los acuerdos con MacArthur, les vamos a regalar, a vender barato el arroz. ¿Qué dijeron los japoneses? No. Vamos a producir nuestro propio arroz. Le vamos a batallar y caro, pero lo vamos a hacer. Y ya después que hicieron su sector agrícola potente, ahora sí vengan aquí a competirnos ya en X, que ya eran más competitivos los japoneses. Entonces, esos son ejemplos hasta medio tan simples, pero que hoy nos dicen mucho qué tiene que hacer nuestro país. Yo espero que este domingo que la presidenta que convocó a una asamblea multitudinaria para anunciar las medidas en contra de los aranceles trumpistas, no salga con que se va a envolver la bandera nacional y se quiera aventar desde lo alto del palacio, ¿no? Un mensaje patriotero, ¿no? o burocrático, que como están violando el Telecam, pues vamos a llevar estas negociaciones, ¿no?, a la OMC o a la instancia correspondiente, a los paneles de controversia, y resolverlo. Fíjate que todo lo que estás comentando me hace reflexionar que el mundo está viviendo y alrededor del dinero. Así es, ¿no? El mensaje de Trump es claro: se acabó el Telecam. Ya nomás. La globalización se acabó. La alianza transatlántica se acabó. El atlanticismo se acabó. Esa es la realidad del mundo. Por fortuna, este grupo de países de los BRICS no se quedaron en expectativa y empezaron a tratar de organizar un mundo en el que Estados Unidos cabe perfectamente. No se contrapone,
Más sin embargo, Trump dice, no, es que los BRICS están en contra del dólar. No, no están en contra del dólar. Están en contra de que es un instrumento de saqueo, pues cualquiera. ¿Sí? Si te imponen boicots, ¿no? Y no te dan dólares, pues ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a comenzar si no tienes dólares, no? Que le pasó a muchos países, entre ellos Rusia, que de repente se quedó sin dólares porque le congelaron las cuentas por la cuestión con Ucrania. ¿Y entonces qué iba a hacer Rusia? ¿Con qué moneda iba a negociar? Pues con el rublo y con quien aceptara la rubla. Y eso, claro, fue debilitando al dólar. Y el dólar hoy sigue siendo la principal moneda. Todavía. La principal moneda de reserva de divisa. No creo que deje de serlo, pero ya no va a ser la que rija. ¿Sí? Ya las naciones van a decir, pues mira, vamos a negociar en moneda nacional. Okay. Ya hay acuerdos en moneda nacional. Un tema muy interesante, Ángel. Se puede hacer una canasta de monedas, de dólares, hay muchas alternativas. Pero lo que sí quiero enfatizar es que la evaluación financiera se acabó. El mundo como lo conocimos hasta 2024 se acabó. Tienes mucho que dar en este tema, ¿verdad? ¿Vas a tener otro programa después? Pues si me invitan. Claro que sí. Sí, muy bien. Claro que sí. Esperamos que este tema que es Sálido. Sí, y es sobre todo de nivel macro, una visión muy diferente de los temas que veníamos tratando, que este tema sea de interés para más de algunos de nuestros personas que nos escuchan. Te agradecemos mucho. Que va a ser una combinación de chile, mole y picadillo. Una combinación. Eso es lo que buscamos. No una revoltura, una combinación. Una combinación. Exactamente, está como el menú. Ahí cada quien toma. No hay revoltura, no hay huevo revuelto. Muy bien. Te agradecemos Muchas mucho gracias, Ángel. haber aceptado nuestra invitación. Seguimos en contacto. Y nos vemos hasta el siguiente programa. Chile, mole y picadillo. Hasta luego.